Mi tema es el testamento. Un testamento es un documento legal que permite a una persona, el testador, expresar cómo quiere que se distribuyan sus bienes y derechos después de su muerte. También permite nombrar a una persona, albacea, para que se encargue de los bienes hasta su distribución. Para hacer un testamento se debe cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de edad y saber escribir y firmar. Redactar el testamento de puño y letra sin tachas ni enmiendas no salvadas. Incluir la firma del testador, así como el año, mes y día de su otorgamiento. Para iniciar el trámite se puede acudir a una notaría con identificación oficial vigente con fotografía. En el mes de septiembre y octubre, las notarías ofrecen beneficios para tramitar el testamento, como descuentos en honorarios notariales y asesorías gratuitas. El testamento se puede designar los herederos y la parte que les corresponde a cada uno. Nombrar a un albacea que se encarga de llevar a cabo los trámites para el testamento. Encomendar el cuidado y educación de los hijos menores a un tutor. Designar a un curador para vigilar el desempeño del tutor. Dejar una pensión alimenticia para una persona especial. Hay más de 5 formas de hacer un testamento. Existen dos categorías: los testamentos especiales y los testamentos ordinarios. El testamento es una forma legal de garantizar que los deseos del fallecido se cumplan. En esta diapositiva les pongo algunos ejemplos de los testamentos ordinarios. 1. Testamento público abierto. 2. Testamento público cerrado. 3. Testamento público simplificado. 4. Testamento hológrafo. Un testamento ordinario es un documento que se realiza ante un notario público. Testamento público abierto. Un testamento público abierto es un documento que se otorga ante un notario público y que se caracteriza por los siguientes puntos. 1. El testador debe manifestar su voluntad de manera clara y terminante. 2. El notario redacta el testamento de acuerdo a lo que el testador expresa. 3. El notario da fe que se haya cumplido la formalidad del testamento. Testamento público cerrado. El testador u otra persona a su ruego escribe el testamento en papel común, lo cierra y sella, y lo presenta ante un notario en presencia de testigos. Para hacer un testamento público cerrado, se deben cumplir los siguientes requisitos. 1. Que el testador o la persona que lo escriba debe rubricar todas las hojas y firmar al final. 2. El testamento debe presentarse cerrado y sellado ante un notario y 3 testigos. 4. El testador puede conservar el testamento, guardarlo con una persona de su confianza o depositarlo en el Archivo General de Notarías. Testamento público simplificado. Se otorga ante un notario público en el momento de escriturar un inmueble que se destinará a vivienda. Este tipo de testamento es útil porque simplifica el proceso de herencia de propiedades, asegurando que el inmueble pase directamente a los herederos designados sin necesidad de un proceso adicional de sucesión. Testamento hológrafo. El testador escribe el testamento de puño y letra, lo cierra y sella y lo deposita en el Archivo General de Notarías o en el registro público. También, a diferencia de otros tipos de testamentos, el hológrafo es redactado y firmado directamente por el testador sin necesidad de testigos ni notario público. El testamento hológrafo es útil para quien no tiene la posibilidad de acudir a una notaría, pues lo puede guardar en su propio domicilio. Los testamentos especiales son instrumentos legales que se hacen en situaciones de vida fuera del ordinario. Algunos ejemplos de estos testamentos especiales son los siguientes. Testamentos especiales. 1. Testamento militar. 2. Testamento marítimo. 3. Testamento privado. 4. Testamento hecho fuera del país. Testamento militar. El que se otorga en tiempos de guerra o cuando el testador está en peligro de muerte. Voluntarios, rehenes, prisioneros y demás miembros del ejército.
Se puede hacer de manera verbal o escrita y para que sea válido debe tener el visto bueno del jefe superior. Un testamento militar se refiere a un documento legal en el cual un integrante de las Fuerzas Armadas expone sus deseos en el evento de su fallecimiento mientras está en servicio activo, particularmente en situaciones de conflicto o guerra. Testamento marítimo. El testamento marítimo es un documento de últimas voluntades que se otorga por una persona que se encuentra en una embarcación en viaje de mar. No se limita a trabajadores de mar, sino que pueden hacer uso de este todas las personas en cualquier condición dentro de un buque, sea mercante o de guerra. Testamento privado. El testamento privado es un tipo de testamento que se escribe por el testador de su puño y letra y debe estar firmado y fechado. Además, debe contar con la presencia de al menos 5 testigos mayores de edad que no sean herederos ni beneficiarios del testamento. La ley autoriza que el testamento sea privado cuando el testador es atacado por una enfermedad tan violenta y grave que no le dé tiempo para que concurra al notario a hacer el testamento. Testamento hecho en un país extranjero, que se redacta y entrega en la Embajada de México del país donde reside el testador. Este es el tipo de testamentos que requiere de la legalización o del apostillamiento del testimonio del testamento, así como la protocolización por un notario público mexicano, para que pueda surtir efecto en territorio nacional. Hay 3 cosas muy importantes que debes de saber antes de redactar un testamento. 1. El testamento es revocable, es decir, que lo puede hacer las veces que sean necesarias, siempre y cuando paguen los honorarios del notario. 2. Independientemente que hagas testamento, siempre surgen problemas. Siempre hay un familiar que está en desacuerdo con la última voluntad del fallecido. Para que un heredero pueda adjudicarse el bien que le dejaron en un testamento, es necesario que inicie un juicio sucesorio testamentario y hay 2 maneras de hacerlo, mediante un juzgado o una notaría pública.